Buenas noches, hermanos, bienvenidos al Club de Lectura. Qué bueno que ya se encuentran con nosotros conectados y listos para estudiar la palabra. Bienvenida, hermana Emma Acosta, qué bueno que ya se encuentre con nosotros. Bienvenidos a los otros que también nos acompañan, que quizás no han saludado, pero ahí están. Vamos a empezar con una oración y luego empezamos el estudio. Señor, te damos gracias por permitirnos tener un momento donde nos detenemos a meditar en tu palabra, a respondernos preguntas, a aprender un poco más. Jesús, por favor, háblanos e instrúyenos. En tu nombre oramos. Amén y amén. Bueno, hoy estamos en el capítulo número 23 y 24 del libro de Hechos. Para este punto ya ha pasado aquella advertencia de que le habían hecho a Pablo, de que si él iba a Jerusalén después de su tercer viaje misionero, iba a ser el fin de sus viajes misioneros, iba a ser el fin de su vida. Eventualmente sucedió. Cuando llegó a Jerusalén, muchos de la iglesia cristiana de Jerusalén le dijeron de que tenía que cumplir unos votos religiosos para tener feliz a otros religiosos judíos que se habían convertido al cristianismo. Y fue precisamente eso, el haber cumplido esos votos y haberse expuesto de esa forma a la multitud, que lo llevó a ser prisionero. Ahora, ¿por qué lo hizo Pablo si él iba a ser expuesto de esa forma? Porque Pablo antes había dicho que él estaba dispuesto incluso a perder la vida por el evangelio si era necesario. Ahora llega a Jerusalén, le dicen, y uno de estos es Santiago, le dice que tiene que cumplir unos votos. Hubiera sido irónico que no lo hubiera hecho. Si él incluso estaba dispuesto a perder la vida, que era cumplir algunos votos religiosos para poder predicar a los judíos en Jerusalén. Todo esto lo hizo él para poder predicar a los judíos en Jerusalén. Eventualmente Dios le dio la oportunidad, porque con el alboroto que se hizo por su aprisionamiento, él tuvo la oportunidad de predicarles a todas las personas, a la gran multitud que se había reunido alrededor del templo por el alboroto que los religiosos, que los fariseos y que los saduceos estaban haciendo por aprisionarlo. Entonces, al final, Dios le dio la oportunidad y él pudo predicar el evangelio, a pesar de todas las cosas cuestionables que los líderes cristianos de la iglesia de Jerusalén habían hecho. Así que ahora nosotros lo encontramos como un prisionero romano, o sea, como un prisionero, no porque Roma le ha encontrado culpable de algún crimen, sino porque el alboroto que se estaba causando por lo que los judíos le estaban haciendo era tanto que Roma lo toma prisionero. Pero luego se lo dan al concilio, al Sanedrín, y ahí es donde retomamos en el capítulo 23. Pablo habla en el Sanedrín y dice que él ha sido fariseo de fariseos, hijo de fariseos. Él, cuando presenta su caso, se da cuenta de que puede causar algún tipo de división o distracción entre ellos. Lo que pasa es que él abre los ojos y quizás Dios le da el entendimiento para que él se dé cuenta de que ahí no iba a salir nada bueno. Ahí no iba a tener la oportunidad de predicar más el evangelio, porque lo que ellos querían hacer era hundirlo más y matarlo. Entonces, lejos de ponerse a discutir, lo que él hace es crear una distracción. Él apela a su movimiento farisaico al que él pertenecía antes, y él se identifica con ese movimiento de fariseos, con ese movimiento religioso. De tal forma que los fariseos se identifican también con él, y él mismo en esa reunión, en ese juicio
crea algún tipo de disensión entre saduceos y fariseos. Si en algún momento yo no lo enseñé, ahora les cuento que el Sanedrín estaba conformado por miembros, estaba conformado por el sumo sacerdote, que era el 50+1, estaba conformado por saduceos, por fariseos y por escribas. Esos 4 grupos religiosos formaban parte del Sanedrín. Entonces, ahí habían grupos religiosos que tenían algunas diferencias entre ellos, y la más grande y la que ocasionaba una polémica y una chispa que iniciaba un fuego rápidamente era la resurrección, porque los fariseos no creían en ella y los saduceos sí. Entonces Pablo ocupa ese tema y habla de la resurrección, enciende rápidamente a los fariseos y se empiezan a pelear contra los saduceos. Se hace tan alboroto, o sea, imagínense, esto es como una escena de película. Pablo crea tal alboroto en medio de el Sanedrín, entre el Sanedrín, que los oficiales romanos tienen que bajar otra vez, tienen que llegar otra vez al templo a agarrar a Pablo y a protegerlo. Ahora, el Espíritu Santo inspiró a que Pablo hiciera esto porque ya era caso perdido. El tiempo para que se les predicase a ellos ya había pasado. Ahora comenzaba el tiempo para que Pablo predicase a los soldados romanos y su vida corría peligro. Luego vemos de que durante esa noche llegan 40 hombres que habían juramentado dar muerte a Pablo. Dijeron: no vamos a comer, no vamos a beber hasta que Pablo haya muerto. Hicieron un juramento, 40 hombres judíos. La razón por la que Pablo hizo tal jugada al poner a unos contra otros, podemos ver ahora que fue, o sea, demasiado inteligente, fue lo que debía de hacer, porque quizás ese mismo día, antes de que él creara la distracción, pudo haber muerto. Entonces definitivamente el Espíritu Santo le inspiró, porque había personas que le querían matar ahí. Entonces, para bendición de Pablo, su sobrino estaba en medio del grupo religioso, o estaba en medio de los fariseos, estaba en medio de los movimientos religiosos de ese entonces. Recordemos que Pablo era hijo de fariseo, entonces su familia era parte de todo eso. Entonces escucha eso su sobrino, le va a decir a Pablo, Pablo le dice a su sobrino: decirle esto al centurión. El centurión rápidamente manda a Pablo a la jurisdicción de Félix. Luego nosotros vemos que en la pregunta número 3, Tértulo lisonjeó a Félix. ¿Pablo hizo igual? Es que vemos que Tértulo al principio empieza a adular a Félix. Luego Pablo parece que también lo hace, porque le dice: dado a que yo he notado que tú eres un buen juez, voy a exponer mi caso. Entonces básicamente Pablo le dice: voy a hablar porque creo que tú eres digno de que yo hable. Entonces evidentemente las palabras de manipulación de Tértulo eran lisonjas. Y no estoy tratando de vender aquí a Pablo como un santulón, diciendo que, hey, si Pablo lo hace, está bien, si Tértulo lo hace, está mal. No voy a tratar de decir eso. Solo voy a tratar de definir dos cosas, y ustedes pueden exponer su caso, ustedes pueden teorizar personalmente sobre quién hizo qué. La adulación lleva el propósito de beneficiarse personalmente. Las lisonjas tienen el único motivo de que la persona que las dice salga beneficiada. Entonces, un adulador va a decir cualquier cosa, va a manipular cualquier situación con tal de obtener favores.
Y a veces también comprometen sus cuerpos, a veces están dispuestos a hacer lo que sea por su beneficio. Ellos son vendedores y lo que sea que el cliente pida, eso están dispuestos a dar por conseguir aquello que tanto andan buscando. Entonces, los lisonjeros y aduladores, en síntesis, hacen todo por su propio beneficio. Ahora bien, tenemos otro tipo de personas que también son muy diplomáticos, son muy respetuosos, que se presentan o exponen algunas cosas buenas de otras personas. La diferencia entre los lisonjeros y los diplomáticos, no estoy diciendo a los que se dedican a la diplomacia, sino a aquellos que toman algunas palabras verdaderas, lo hacen por el beneficio mutuo o por el beneficio de otros. No están buscando ellos mismos obtener algo, sino que con la verdad tratan de calmar la situación para que otros se beneficien. Con la verdad. Los lisonjeros también mienten mucho, pero los que ocupan la diplomacia y el respeto no ocupan mentiras, no están dispuestos a hacer lo que sea, hablan con la verdad y es para el beneficio de todos. ¿Quién era Félix? Era un gobernador. ¿Qué tema y por qué razón no gustó dicha temática a Félix? Pablo, a través del tiempo, empezó a ser llamado por Félix. Hay algunos que incluso dicen que a su casa, que a su patio, porque la esposa de Félix era judía. Entonces Pablo encontraba la oportunidad para hablar muchas cosas judías con la esposa de Félix, y al final terminaba haciendo que Félix sintiera convicción de sus pecados, que se sintiera mal, casi como Herodes en un tiempo, cuando Juan el Bautista exponía su pecado. Y no le gusta, le da miedo. Y ese es precisamente lo que muchos sufren cuando van a una iglesia, van a un grupo religioso, escuchan alguna prédica y se sienten expuestos de su pecado. Y no quieren regresar porque sienten convicción de que están mal y que necesitan cambiar. Pero lejos de cambiar y lejos de dejar que Jesús haga el cambio en ellos, se alejan con miedo creyendo que esto se trata de condenación. Pero Dios no mandó a su Hijo a morir en una cruz y a resucitar al tercer día para condenarnos. Jesús murió en una cruz para darnos libertad. Entonces, el hecho de que Jesús exponga nuestros pecados, nos haga sentir convicción de que estamos mal, es con el único motivo de que Él está buscando restaurar nuestra vida. Es que nosotros nos demos cuenta que hay algo que le podemos traer a Él y que Él va a perdonar y va a restaurar. Vamos ahora al libro de pureza. En el libro de pureza, en el capítulo que estamos viendo, estamos hablando de David. Estamos viéndolo como un ejemplo y el escritor nos dio 4 consejos que nosotros debemos de seguir al momento de querer mantener nuestra pureza sexual. Entonces, estamos hablando sobre David y nos damos cuenta que incluso un grande cayó. Y uno de los primeros consejos que él da es reconocer que somos débiles. Ahora, en mi estudio personal, también he llegado a algunas conclusiones de las cuales siempre aconsejo a los jóvenes o siempre aconsejo a otros hombres sobre la pureza sexual. Y siempre pongo estos ejemplos. El hombre que la Biblia describe que tenía su corazón conforme al de Dios, cayó. El hombre más fuerte de la Biblia cayó. El hombre más sabio después de Jesús cayó. Si los hombres más espirituales,
más fuertes físicamente, más sabios, o sea, tres áreas, espiritual, física y mental, los mejores de los mejores, cayeron por descuidar su pureza sexual. ¿Qué nos espera a nosotros simples mortales? Que no somos ni los más fuertes físicamente, no somos los más sabios y peor aún, los más espirituales, al punto de que la Biblia diga de nosotros que somos hombres conformes al corazón de Dios. Somos realmente débiles. Que tengamos algunas fortalezas no nos hace invulnerables a la caída. El hecho de que ustedes tengan tanto tiempo con sus esposas casados, o que tengan hijos, o que tengan un matrimonio feliz, no significa que no están en peligro de poder caer o de poder volver a caer. Hermanos, como hombres y también como mujeres, debemos de aceptar que somos débiles, de que podemos caer en cualquier momento. También otro de los consejos que él da es tener cuidado con nuestro tiempo de ocio. Casi que no tenerlo en realidad. Y noten que, bueno, él no profundizó en este tema, pero gracias a Dios sí tengo la oportunidad de profundizar entre la diferencia entre tiempo de ocio y tiempo de reposo. El tiempo de reposo no es tiempo de ocio. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Porque creen de que descansar es ocio, reposar es ocio, y no es así. Hay una técnica para evitar la procrastinación, es una técnica bastante moderna que se llama la técnica del pomodoro, que enseña cómo hacer más eficiente nuestro trabajo a través de establecernos metas a corto plazo que sean fácilmente de cumplir e ir escalando poco a poco. Pero al final de completar cada una de esas metas, nos aconseja tomar un tiempo de descanso con el propósito de renovar fuerzas, de renovar nuestro cuerpo y de tener más energía. Si al final de un tiempo de descanso nosotros no hemos recobrado energías o nuestro cuerpo no se siente mejor, entonces estamos reposando mal. Si Dios mismo puso entre sus mandamientos que debíamos de reposar un día a la semana, es importante reposar, pero bajo el concepto y bajo el objetivo de que reposar no es tiempo de ocio. Reposar es literalmente tener actividades en las que recobramos energía en diferentes formas. Si es de que no hemos comido bien toda la semana por todo el trabajo que hemos hecho, entonces vamos a dedicarnos a comer bien ese día de reposo o ese tiempo de reposo. Si no hemos tenido tiempo para leer la Biblia y disfrutar un buen tiempo con Dios, tener un buen tiempo de calidad. No les estoy diciendo que se llenen de tareas en el tiempo de reposo. Les estoy diciendo que realmente lo ocupen para recobrar energías. Y él dice que el internet por eso es un doble filo. Porque así como podemos encontrar muchas cosas que nos enseñen, como yo encontré la técnica Pomodoro, también podemos encontrar cientos de páginas que van a llevar a la perdición de nuestra alma. Entonces, como síntesis, alejémonos del internet cuando estamos en nuestro tiempo de descanso, nuestro tiempo de reposo. La pregunta número 2 dice, ¿por qué regularmente una mujer comienza el descenso de la inmoralidad? El descenso de la inmoralidad no es porque las mujeres sean malas. El escritor se está refiriendo a que regularmente cuando un hombre cae con una mujer, o sea, cae en impureza sexual, ahora hablemos mujer u hombre, pero cae en inmoralidad sexual,
esto inicia un descenso, una caída en picada en inmoralidad que puede llevar a todo tipo de cosas. La pregunta número 3 dice, riesgo de un grupo de apoyo y cómo mitigarlo. Debemos de tener cuidado cuando nosotros estamos en un grupo de apoyo, porque él dice, como tercer consejo, él dice que nos pongamos a cuentas con alguien. Entonces, que nosotros tengamos un grupo de apoyo en el cual nosotros podemos ir y decir, miren, estoy batallando con esto, estoy batallando con lo otro. Y qué bendición poder contar con personas alrededor nuestro que nosotros sabemos que podemos compartir nuestras luchas y no nos van a juzgar. Ahora, personalmente, yo les diría que si ustedes van a tener un grupo de apoyo o si ustedes van a tener alguna persona a la cual le comunican sus luchas, sea un líder que ustedes respetan mucho y saben que les aman mucho y un mejor amigo. Deben de tener cuidado de las personas que son aquellos a los que les rinden cuentas. Y la tercera persona es su pareja. Ahora, hay un riesgo de tener esas personas a las que les rendimos cuentas. Y el riesgo es de que les podemos mentir. Yo he sido ese grupo de apoyo, esa persona de apoyo para muchas personas. Pero yo siempre les digo lo mismo, si vos me dejas ayudarte, yo lo voy a hacer, porque yo también estoy luchando, yo también sé lo que es pasar por tentaciones, por esta vida. Yo soy hombre, soy humano, pero solo voy a poder ayudarte hasta donde vos seas sincero, hasta donde vos seas honesto. Si vos no compartís todo, entonces yo no voy a ayudarte con todo. Hay un riesgo de que los grupos de apoyo y estas personas se vuelvan una pantomima. Y por eso es que hay muchos que han caído teniendo personas a su alrededor a las que les rinden cuentas. Por eso es que hay personas que han sido infieles a su matrimonio a pesar de que le rinden cuentas a sus esposas. Porque al final nosotros decidimos si vamos a compartir la verdad o no. Por eso, si vamos a buscar personas a las que nosotros le compartamos lo que estamos pasando, seamos sinceros. No solo digamos lo que nos parece o lo que nos va a hacer quedar bien con otros. Seamos sinceros. Por eso les dije, busquen un líder que les ama mucho, un mejor amigo de su pareja. Son personas que sin importar lo que ustedes hagan, sin importar lo que ustedes sean, les van a seguir amando. O sea, busquen personas con las que se pongan a cuentas, que a pesar de lo que ustedes hagan, les sigan amando. Ese es el principio. Antes de seguir a la última pregunta, Isaías Escobar manda un saludo desde México, Patmos 13, Boga, Rosita, Misael, Noé, Pedro, Isaí, Jasmine y Yaneli, los amamos, les estamos viendo, parece que todo el grupo está ahí. Ellos andan de misioneros ahorita, creo que ya en unos 10 días van a regresar a sus casas, pero andan de misioneros, predicando la palabra y haciendo ministerio en algunas regiones algo remotas en el estado de Oaxaca, y estamos muy orgullosos de ellos. Siempre que nos recordamos del trabajo que están haciendo, nos llenamos de mucho gozo saber que el Señor les va a usar, y sabemos que a veces es difícil y es cansado estar fuera de sus casas, pero mucho ánimo y síganle metiendo. E incluso qué bueno que se tienen los unos a los otros para apoyarse ahí. Las consecuencias más graves de los pecados de inmoralidad sexual o de la impureza. Él menciona toda una lista de consecuencias. Y él menciona alrededor de 15 consecuencias. Ojalá yo tuviera memoria fotográfica para poderlas recitar en este momento, pero una de las más graves para mi juicio es manchar el nombre de Dios. Y ahora yo sé que algunos de ustedes me van a decir, Carlos, Dios sigue siendo Dios a pesar de nuestros errores. Y sí, Dios sigue siendo Dios a pesar de nuestros errores, pero
¿Sabían ustedes de que la única Biblia que muchas personas van a leer es nuestra vida? Muchos de sus compañeros de trabajo o amigos, la única Biblia que van a leer son sus vidas. O sea que si ellos les ven a ustedes cayendo en inmoralidad o no cultivando una pureza sexual, saben de que esas personas van a perder su esperanza en que se puede vivir de forma pura, en que se puede vivir bien. Van a creer que no se puede y van a decir, él es cristiano, él cree en Dios y él cayó. ¿Para qué quiero acercarme a Dios? A eso se refiere el autor cuando dice que manchamos el nombre de Dios. Hermanos, qué bendición que estuvieron con nosotros. Qué bendición que Patmos 13 también estuvo acá con nosotros. Les esperamos el próximo lunes en la misma página de Facebook a la misma hora. Que el Señor les bendiga.